Si queréis, podemos empezar. Ya conocéis la trayectoria del señor Kaku. Nuestra traductora es Irene, y bueno, nos ha ofrecido una conferencia de 1 hora en la que yo he destacado, le he llamado la atención precisamente sobre ello, por la gran apertura mental de un físico de gran calidad, con la apertura mental respecto al tema de los ovnis. Así que si queréis preguntar, el señor Kaku es vuestro. Os pediría, como en las ruedas de prensa habituales, que digáis vuestro nombre y el medio. My name is Yolanda and I come from Pandora's Box. That is a channel in YouTube that goes worldwide. Es un público especializado This is a specialized public towards people that is very awake consciousness. They are very open-minded. The public that reads this Pandora's Box YouTube are people that are very open-minded. Y agradecemos mucho la apertura que ha tenido el señor Michio para because you have opened yourself to come here and explain things y darnos la oportunidad de and give us the esta opportunity charla. to give this speech. No me enredo más y La pregunta. la pregunta directa. The question is Acerca de la teoría del gato de Schrödinger. the cat of Schrödinger. Schrödinger. Oh, Schrödinger's cat, right? Que postula que dentro de la caja That el says gato está that vivo inside y the muerto a la box vez the cat is dead and alive, y que es el observador quien observa, and is quien con su the mirada person who looks at it who changes colapsa una de las dos opciones one of the y genera la options realidad que and percibimos. creates the reality. Me gustaría saber I would cómo like podemos to know conjugar how eso can we put that on the table and explain that con la paradoja del suicidio cuántico. with the situation of the suicide quantic Que nos indica que la conciencia siempre migra a una opción that en la que el explains that ser está the vivo. awareness always pushes us to go to somewhere where the person is alive. ¿Quién sería el observador en este Who caso? will be the observer right now? Who will be the observer right now? Ya, vamos a mantener la puerta cerrada porque creo que le molesta. We are gonna keep the door closed, don't worry. Okay, I'm a physicist Yes, and I sir. teach quantum mechanics and I teach the Schrödinger cat problem to our PhD students. Yo soy un físico que enseña. We are gonna do it simultaneously. Yeah. How many? Just a question. How many people speak English here? 1, 2, 3. Okay, because if I do it simultaneously, you will miss the English version, because you will hear only Spanish. Es que tengo miedo que si lo hago simultáneo, los que hablan inglés no lo escucharán. Que hable, Me espero, ¿no? porque ellos querrán cortes Claro. limpios. Perfecto. So you will speak and I will translate right after, yeah? So él dice que es un profesor de física y que a sus estudiantes les dice, you can carry on, thank you. Okay. The cat paradox is the greatest paradox in all of science, and Esta- it split the physics community right in half. Esta paradoja de la cual has hablado del gato es una de las paradojas más complicadas para los físicos y lo ha partido todo por la mitad. There are two ways to resolve the cat paradox. Hay dos formas para resolver esta paradoja. A cat in a box is neither dead or alive El gato en la caja no está ni vivo ni muerto until you open the box and make an observation. hasta que tú abres la caja y observas al gato. One way to resolve the paradox Una forma de resolver este paradigma is to assume that observation determines existence. es asumir que la observación determina la existencia. This goes against 2,000 years of science Esto va en contra de la ciencia de los últimos That- 2000 años. that existence depends on humans. This goes against 2,000 years of science. Que la existencia depende de los humanos. Esto va justo en contra de estos 2000 años, va justo en contra del paradigma.
But that is what we teach in our physics classes, and quantum mechanics is based on that principle that observation determines existence. Pero esto es lo que enseñamos en nuestras clases. ¿Y which word did you use? Biochemics? What is the word you have used? Biochemics goes against this. Oh, observation determines existence. Sí, la observación determina la existencia. However, there's a second way to resolve the cat paradox, which is gaining more popularity. Hay una forma de resolver este paradigma, una segunda forma, que es, what is the second form you said? The second way is that the universe splits in half. Es que el universo se divide en dos. In one universe, the cat is dead. En un universo el gato está muerto. In the other universe, the cat is alive. En el otro universo el gato está vivo. In other words, we have a multiverse of universes. En otra forma de explicarlo tenemos un multiuniverso, diferentes niveles. This is what I believe, and my friends who are Nobel Prize winners also agree that the many worlds or the multiverse idea is the simplest way to explain how cats can be dead and alive simultaneously. Esto es lo que yo pienso y lo que mis amigos ganadores de premios Nobel piensan, y creemos que es la única forma de explicar que este multiuniverso es la única forma de darle un sentido a la explicación que has preguntado sobre el gato encerrado en la caja, si está vivo o está muerto, depende de la percepción. And one day the world economy will depend on this question. En algún momento la economía mundial va a depender de esta pregunta. One day silicon computers will become obsolete and be found only in museums. En algún momento en el futuro los ordenadores que actualmente estamos utilizando estarán solamente en los museos. The future belongs to quantum computers where electrons can be either up or down. El futuro depende de los the future depends on the electrons. Quantum computers De los where ordenadores electrons cuánticos donde los can be either electrones up or pueden down. estar arriba o abajo. So the world economy can no longer depend on silicon, Así es but que will depend upon the cat problem. Así es que la economía mundial no dependerá ya más sobre el Silicon Valley, you mean? Yeah. Silicon Valley, sino que dependerá del gato dentro de la caja. La economía mundial dependerá del gato dentro de la caja. So one day Silicon Valley will become a rust belt of obsolete technology. So, en alguna ocasión en el futuro el Silicon Valley will become Obsolete. obsoleto. And quantum computers will take over, which depend upon the cat problem. Y los ordenadores cuánticos tomarán el poder y partirán de la base del gato dentro de la caja, de esta teoría. But remember that we physicists are still split. Einstein did not believe in the cat problem at all, for example. Pero recuerda que los físicos también estamos divididos. Einstein, por ejemplo, no creía en la teoría del gato dentro de la caja. Otra pregunta. ¿Eres...? Vamos a mantener la puerta cerrada, que haya alguien fuera. Mantener la puerta cerrada? Sí, pero que haya alguien, porque se está distrayendo también. Si hay alguien que está fuera y la cierra. Hola, soy Fran, de UFO Spain Magazine. He's from UFO Spain Magazine. Y bueno, la pregunta... The question is... Por favor, ¿podemos mantener la puerta Si no hay alguien cerrada? fuera que la mantenga cerrada, creo que no va a ser posible. Bueno, mi pregunta sería si para él My question is, el universo for tiene you, un the propósito universe y un has a sentido. proposal, has a meaning, make any sense at all? To have the universe, make any sense at all to have a universe has any meaning? Einstein was asked this question. Le preguntaron esta misma pregunta. Einstein. Einstein said the universe had a beginning, it had an evolution, but he didn't understand the meaning of the universe in human terms. Dijo que el universo tenía un principio, tenía un desarrollo, pero no entendía el significado de los humanos. We just know that physics has a direction. It becomes simpler and more powerful every year. Sabemos que los físicos sí que tienen una misión,
un significado, y es hacer las cosas simples cada año. And the guiding principle of the evolution of physics is beauty and symmetry. Y la base principal de los físicos es de beauty and Symmetry. symmetry. ¿Sinergia? ¿Synergy? Symmetry. S-Y-M-M. O simetría. Simetría. Belleza y simetría. Gracias. We know that at the beginning of time, the universe was perfect, in perfect harmony, in perfect symmetry. Sabemos que al principio el universo era perfecto en belleza y en simetría. And then there was a bang, and the universe broke into many pieces, and we see a very broken universe today. Y después hubo un bang y el universo se destrozó en cientos de millones de piezas, que son las que ahora vemos en el universo. So the purpose of physics is to try to reassemble all these broken pieces to reassemble the original universe. Así es que lo que hacen los físicos, el concepto, la idea que tienen, el significado es todas esas piezas que están divididas, están rotas por todo el universo, ponerlas juntas para de nuevo rehacer el origen del universo tal cual era antes del Bang. So at the beginning of time, we think that there was perfect symmetry in the God equation. Así es que creemos que al principio de todo había una simetría exacta en la ecuación de Dios. Like Einstein's equation, E equals mc squared, is 1 inch long. E si m square, Yeah. igual que la Einstein, you say, right? Yeah, Einstein's equation. Es Igual que la ecuación ecuación de Einstein es ECM al al cuadrado. cuadrado. We think that there's a God equation that is also 1 inch long that created the universe. También creemos que hay una ecuación de Dios, que es lo que creó el universo. Then the question is, where did the God equation come from? Is there a God that created the God equation? Entonces ahora la pregunta es, ¿pero de dónde vino la ecuación de Dios? ¿Realmente hay un Dios que creara una ecuación? ¿La ecuación de Dios? That we don't know. Now, personally, I think that we find our own meaning in the universe. Yo realmente no sé la respuesta, pero creo que nosotros encontramos nuestro propio significado dentro del universo. I personally think it's too easy for someone to give you the meaning of the universe. Creo que es excesivamente fácil que alguien te dé el significado del universo. We have to struggle. We have to fight. We have to fight to understand the meaning of our universe. Nosotros luchamos, realmente peleamos para entender, para conocer el significado del universo. So our universe has a meaning, but it's a meaning that we struggle to find for ourselves. Entonces la respuesta sería que el universo claro que tiene un significado, pero es un significado que cada uno de nosotros luchamos por encontrar. In other words, there's no equation in the sky which says this is the meaning of the universe. En otras palabras, no hay una ecuación que nos diga este es el significado del universo, esta ecuación que tenemos escrita. Great. Thank you. Yeah, thank you very much. Sí. Alternativa extraterrestre de Argentina. She's coming from Radial. Argentina, from a program called Alternative ET. ET. De sus libros, uno Your de books, ellos, one El of mundo those, artificial. The Mi artificial pregunta es, world. esta My tecnología question is, artificial a la que this estamos artificial technology entrando, that we are getting ¿hasta qué in, punto va up to which a point, desaparecer disappear? el ser humano máquina? to which point is going to Si nos disappear puede the hablar un human poco de being and is going to enter the robots and the machines. Yeah. Today, our most advanced robots have the intelligence of an insect. Hoy los robots que tenemos tienen la inteligencia de un insecto, But eventually, they will become as smart as a mouse, a rat, and a rabbit. pero en algún momento van a ser tan inteligentes como un ratón, un conejo. After that, they will become as smart as a dog and a cat and a monkey. Después de esto serán tan inteligentes como un gato, un perro y un mono. When they become as smart as a monkey, they are dangerous. Así cuando sean tan inteligentes como un mono van a ser peligrosos. Monkeys have self-awareness. They know they are not human. Los monos tienen capacidad de autorreconocerse que no son humanos. Now, dogs are confused. Pero los perros están confundidos.
Dogs think that we are a dog. This is fact. Los perros piensan que nosotros somos los perros. Dogs think that we are the top dog, the leader of the pack. Los perros piensan que somos los líderes de los perros. Monkeys know that we are not the leader of the pack. They know that they are monkeys. Los monos saben que nosotros no somos los líderes de la manada, saben que ellos son los monos. So when robots become as smart as monkeys, we have to put a chip in their brain to shut them off if they have murderous thoughts. Así es que cuando los robots sean tan inteligentes como los monos, tendremos que ponerle un chip aquí en el cerebro para desconectarlos, así como tan pronto como tengan instintos asesinos. This will happen perhaps around 2100, about 100 years from now. Monkeys will become so smart that they might be dangerous. Esto ocurrirá en unos 100 años aproximadamente. Los monos serán tan inteligentes que serán peligrosos. Eventually, robots will become so smart that they will remove all the safety chips we put in their brain. En algún momento los robots van a ser tan inteligentes que se van a quitar ellos mismos el chip para evitar ser desconectados por nosotros. This means that maybe in 200 years, we may have to merge with them. Así es que es muy posible que en 200 años nosotros tengamos que fusionarnos con ellos. Machines can become smarter and smarter until eventually they become smarter than us in about 100, 200 years. Las máquinas pueden ser, en cuestión de 100, 200 años, más inteligentes incluso que nosotros, los humanos. So if we encounter aliens from outer space, they will probably be part cybernetic. Si nosotros encontramos aliens de fuera del espacio, muy posiblemente sean cibernéticos. Space travel is so dangerous that it may be better to be partly cybernetic in order to travel between the stars. Viajar en el tiempo es tan peligroso que es casi mejor ser algo cibernético para poder viajar de un sitio a otro en el espacio. Right. So I think it is inevitable, we have no choice, that eventually we will become supermen and superwomen with perfect bodies that are part cybernetic. Así es que es inevitable. Vamos a ser supermujeres, superhombres, que vamos a ser también cibernéticos. Gracias. A ver, Thank más preguntas por ahí. ¿Tú quieres volver a preguntar? Sí, por favor. En base a esta respuesta After what you have said right now as an answer, y la teoría de Hopkins, que and the postula theory que of todo es una simulación, Hopkins says that everything is a simile. simulation, yeah. ¿no sería posible que nosotros fuéramos el producto de una de esas máquinas? Wouldn't it be possible that as humans are the product of those machines? ¿Cuál sería su soporte? ¿Cuál sería la finalidad? En el caso de que fuese así. ¿En el caso de qué, perdón? En el caso afirmativo, ¿cuál sería la finalidad? O negativo, Yeah. ¿cuál sería la finalidad de esta simulación? ¿Cuál sería su soporte? ¿No? ¿Para qué? What will be the point of the robots or these cybernetic items create us? What is the meaning of that, and what is the finality, the goal? Well, I do not believe that the universe is a simulation. I do not believe that this meeting is in somebody's computer. Yo no creo que esto esté en el ordenador de alguien, no creo que el universo sea un símil ni una creación hecha por ello. For example, this glass has so many atoms that no computer on the earth can simulate it. Por cierto, como ejemplo, esto tiene so many atoms, you said? Yeah, so many atoms. Este vaso tiene tantísimos átomos con el agua dentro, como ha mostrado, que es imposible que cualquier programa de ordenador pueda recrearlo y pueda hacerlo aquí. The smallest computer that can simulate the weather is the weather itself. La más pequeña máquina o la única máquina o lo único algo que puede crear el clima es el clima en sí mismo. And if we include the quantum principle, there are infinite number of possibilities for this glass, far beyond the ability of any digital computer.
Y si metemos la posibilidad de teoría cuántica, hay un infinito, inacabable número de opciones antes que creer que esto ha sido creado por un soporte técnico o máquina de ordenador. And people ask, why would an alien civilization want to create us anyway? Y la gente pregunta, bueno, de todas formas, ¿por qué querría alguien crearnos? ¿Por qué querría una civilización alienígena crearnos a nosotros? Humans are sometimes so silly that it's hard to believe that an advanced civilization would go to that much trouble to create silly human beings. Los humanos somos tan chistosos que creemos que entes súper inteligentes van a entretenerse a crear personas tan poco inteligentes como nosotros. Como yo. Como nosotros. Thank you. Thank you, Mr. Kaku. I'm Juan Soto, journalist in Confidencial, one of the largest media in internet in Spain. And I want to ask you for your reasons to coming here to this particular Congress to talk to this audience. I want to talk with you about Just a second. ¿Puedes decirlo en español también? Sí, le pregunto por qué ha decidido venir al Congreso de Ufología. Me interesa saber por qué. ¿Y te presentas para que te conozcan? Sí, Juan Soto del Confidencial. Perfecto, ya está. Okay. Traditionally, when physicists were asked about extraterrestrials, they would giggle, their eyes would go rolling into the heavens, and they would laugh. Por siempre los físicos, cuando les preguntaban sobre los extraterrestres, se reían un poquito y miraban así como, ajá, ya, claro, extraterrestres. But that's because they assumed that aliens going between stars, it would take so long to go between stars. Pero esto era porque ellos pensaban que para los aliens ir de una estrella a otra les tomaría tanto tiempo. But the mistake they make is to assume that these aliens are only 100 years ahead of us. Y el error que cometieron fue creer que estos aliens estaban a 100 años de distancia de nosotros. Imagine that they could be 100,000 years more advanced than us. Piensa, distancia me refiero de inteligencia, no de kilométrica, pero piensa que ellos están a millones de años de distancia a nivel de inteligencia de nosotros. Then new laws of physics begin to enter into the picture. New laws of physics. En este momento entraron nuevas leyes de la física en el mundo de los físicos. Also, we've reached a turning point, I think. Usually, the believers have the burden of proof. They have to prove it. Y entonces llegamos a un punto de no salida en el que estaban the believers, right? No. The believers son UFOs. Creyentes. Creyentes, sí ha dicho creyentes, pero quiero saber si es de UFO o de la religión. Sí, no, de UFOs. Ok, so, ellos necesitan la prueba, necesitan probar que esto es real, necesitan pruebas, constatarlo tangible. Yeah. Now the burden of proof is on the government to disprove that they're not from outer space. Y ahora unos necesitaban la prueba tangible y ahora el gobierno se encarga de desmentir y de no hacer tangible ni real todo esto. You see, science is based on things that are testable, reproducible, and falsifiable. Físicos parten de la base que hay tres requisitos. Uno que sea tangible, otro que sea reproducible y otro que sea... Okay, you said you can touch... I don't remember either. Falsifiable. You can prove that it's not a hoax. Yeah, that's okay. Clasificable. Now, for the first time, we have testable evidence from the United States Navy. Ahora, por primera vez, tenemos pruebas tangibles, realistas, de la Navy, de las Fuerzas Armadas Americanas. We have studied these military videotapes, and we now can measure how fast they move, how high they are, how can they maneuver. We now have numbers we can play with. Hemos estudiado estos vídeos, podemos medir, podemos equilibrar y ahora tenemos números, tenemos cosas reales, tangibles. We now have testable evidence, but we don't yet have reproducible evidence. That is evidence that we can touch. Nosotros tenemos evidencias que podemos
medir, pero todavía no tenemos evidencias que podamos reproducir. Therefore, I tell everybody who may be kidnapped or abducted by flying saucer people that please steal something when you are kidnapped. Así es que yo le digo a la gente que ha sido abducida y varias veces les digo, oye, mira, por favor, si es tan amable, la próxima vez que te rapten, ¿podrías robar algo? Más que nada porque necesito una prueba o algo para reproducir. We need you to steal as much as you can. Alien chips, alien paper clips, alien forks, knives, anything from a flying saucer. Necesitamos que cuando te rapten otra vez robes lo que puedas, un clip, un chip, un tenedor, lo que pilles por ahí, pero tú róbalo. If you have dandruff or hair from an alien, that would be enough to settle the question of reproducibility. Incluso si pudieras conseguir algo tan sencillo para nosotros como explicar un cabello, sería suficiente para nosotros tener algo para reproducir. And that would end the debate right there. Y esto finalizará el debate justo en ese momento. Yo quisiera ponerte en contexto, porque no eres de prensa especializada, I want to que share with you because la you are not noticia de los specialized ovnis y el in Pentágono, ovnis. que aquí en Europa ha Belongs pasado como to a inadvertida, él vive en entity Estados that has Unidos, nothing to do with ovnis. ha sido una Is verdadera the revolución. biggest newspaper Entonces, on claro, the internet, the biggest one in un Spain. físico que vive en This Estados guy is Unidos, coming que ve que from su there, gobierno but has nothing acepta to que do está with desarrollando this topic protocolos, on the Ufology les ha roto Congress. absolutamente He's todos saying los esquemas. that you have broken all the patterns they were seen so far. He's Se ha saying roto el that you are the paradigma, person ¿no? has broken the De paradigm. ahí la pregunta, claro. Tenemos Broken 7 minutitos, what has así been que done le so voy a far. pedir que las respuestas And sean también he's más saying, breves, I have asked you pero que las preguntas se question because I know otra vez. who is A ver, si no hay and otras now preguntas, he's saying por we have favor. 7 minutes left and we have only one more question. Yeah. So you talk about a possibility. Soy Álvaro del programa Ecos de lo Remoto, del podcast. You talk about the possibility to send some kind of laser beam, for example, to Earth, with the code of the spirit of this civilization, and they might be here, but we can't see them. How can they be here? ¿Puedes, excuse me, Sí, compañero, he decirlo en español? he preguntado sobre el tema de que una civilización de otra galaxia puede enviar aquí el alma con un láser. Pero si pudieran estar entre nosotros pero no los podemos ver, ¿cómo puede ser que puedan estar entre nosotros? Yeah. In the future, we will digitize ourselves. En el futuro nos digitalizaremos. Already in Silicon Valley, they can digitize your digital fingerprint, emails, Instagram, photographs, everything can be digitized. En Silicon Valley actualmente ya pueden digitalizar una huella, al igual que tu email, tu Instagram. And in 100 years, we will digitize the brain. En 100 años digitalizaremos la cabeza, el cerebro. And we will put it on a laser beam and shoot it into space. Y lo pondremos en algo similar a un USB para entendernos y lo lanzaremos al espacio. In 1 second, you're on the moon. En un segundo estás en la luna. No booster rockets, no accidents, no radiation. No habrá tráfico, no habrá radiación, no habrán accidentes. In 20 minutes, you're on Mars. En 20 minutos estás en Marte. In 8 hours, you're on Pluto. En 8 horas estás en Plutón. So on the moon, your laser will be downloaded into a mainframe computer. En la luna el láser será descargado en un ordenador principal. And your digitized personality will be put into an avatar. Y la personalidad digitalizada que se metió en este USB será metida dentro de un avatar. The avatar can live on any planet, breathe any atmosphere, have any gravitational field. El avatar puede vivir en cualquier planeta, no tendrá ningún problema con la gravedad y podrá respirar cualquier tipo de ambiente. And what will the avatar look like? Anything you want. ¿Y cuál será la apariencia del avatar? Será la apariencia que tú elijas. This is the most efficient way for a civilization to explore the universe in about 100 years. Esta es la forma más eficiente para cualquier ser vivo poder explorar el universo en unos 100 años aproximadamente. In fact, there could be a highway next to the Earth
carrying millions of digitized souls on the lasers. De hecho, podría haber como una autovía, una autopista directa donde se estaría constantemente descargando estas digitalizaciones que antes he mencionado. This means you can explore the solar system in one day. On the moon in the morning, then you go to Mars for lunch, then you go to Jupiter in the afternoon, and come back at night. Esto significa que en un solo día podrías estar por todo el universo, podrías ir por la mañana a la Luna, más tarde comer en Marte, tener un bonito atardecer en Júpiter y luego por la noche volver aquí al planeta Tierra. And this is not thousands of years from now. No, we will digitize people in about 100 years. Y esto no va a ocurrir dentro de millones ni miles de años, esto va a ocurrir en aproximadamente unos 100 años. In fact, this will give us digital immortality. De hecho, esto nos va a dar inmortalidad digital. We will live forever in digitized form. Vamos a vivir para siempre en la forma digital. And already in Silicon Valley, they're offering to digitize your parents. Y actualmente en Silicon Valley están ofreciendo digitalizar a tus padres. I would love to talk to Einstein. Me encantaría hablar a Einstein. You may want to talk to Winston Churchill or some great leader or novelist. No quieres hablar con Winston Churchill o con cualquier novelista o cualquier artista. And you may talk to your great-great-great-great-great-great-grandchildren this way. Y puede que hables a la séptima generación de nietos. So we have to realize that if we do visit aliens from outer space, they could take many forms. One form is digital. Así es que tenemos que tener en cuenta que si hacemos esta visita, los aliens hacen esta visita, pueden tomar cualquier forma, siempre y cuando pues sea digitalizada. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más porque tenemos que bajar a la... Ok, ya. Gracias a todos. Gracias. Yes, we have finished because it seems like we have to go somewhere else. I guess to see the